Sea muy bienvenido a El Amor que Vale. Busque por favor en su Biblia el primer libro Génesis. Leeremos en un momento en el capítulo 1, versículo 26, pero primero permítame decirle algo. Señoras y señores, los engaños de la nueva era están sobre nosotros. Vivimos en un tiempo que muchos llaman la nueva era o la era de Acuario. Otros lo llaman globalismo, nuevo globalismo o humanismo cósmico. Hay toda clase de nombres para este movimiento esotérico. Es un sincretismo de muchas cosas. Como una esponja que absorbe todo tipo de sectas raras, a veces ideas aparentemente absurdas. Sin embargo, es increíble cuántos creen en la nueva era. Permítame decirle que la nueva era no es nada nueva. Data desde la antigua Babilonia. Es una de las cosas más mohosas a nuestro alrededor y está basada primordialmente en las religiones orientales, en lo que llamaríamos hoy el hinduismo. En la nueva era, Dios es un ser impersonal. Ellos no creen en el Dios que usted cree, no creen en el Dios que yo creo, no en Jehová, Dios, Elohim, el Señor, Dios, el Padre de nuestro Salvador Jesucristo. Ese no es el Dios en que ellos creen. Su Dios es un Dios impersonal, conocido como la fuerza, la energía o la realidad omnipresente. Es un tipo de panteísmo. Todo es Dios, y Dios es todo. De hecho, usted es Dios. Pero no solo creen que usted es Dios. Ellos también creen que los animales son dioses, todo es Dios. Esto no exalta al hombre sobre los animales, sino que lo degrada al nivel de los animales. Mi amigo, hoy hablaré sobre un tema que nunca en mis sueños más remotos pensé que fuera a tener que predicar: la Biblia y los derechos de los animales. La primera vez que escuché sobre los derechos de los animales, no le presté atención. Lo vi como algo absurdo. Mas cambié de parecer. Ahora veo que luchamos contra una conspiración que está en contra de nuestro Señor, Jesucristo y su palabra. La nueva era está principalmente arraigada en las religiones orientales, en el hinduismo. Su punto fundamental es la reencarnación y el panteísmo. La reencarnación enseña que el hombre y los animales se correlacionan y que en alguna ocasión usted pudo haber sido un animal y ahora usted es un ser humano. Pero si su karma es malo, usted puede llegar a ser nuevamente un animal. En el próximo mundo usted puede despertar como un sapo o como una araña. Ellos literalmente creen esto. Es sorprendente cómo muchas personas que he conocido en el exterior creen y adoptan la idea de la reencarnación. Es decir, a medida que usted pasa por la vida, usted puede progresar o retroceder. Tal vez se preguntará, ¿y qué tiene que ver esto con los derechos de los animales? Bueno, tenga mucho cuidado cuando se come una hamburguesa, porque se puede estar comiendo a su bisabuelita. Y aunque suene ridículo, pero ellos creen seriamente en este asunto. Es increíble, no lo que la gente no cree en la Biblia, sino en lo que llegan a creer. Ahora, si usted es un panteísta, quiero decirle que pan significa todo y teísta que significa Dios. Cree que todo es Dios y Dios es todo. Recuerde que esto no lo exalta. Usted dirá, bien, si Dios es todo, entonces yo soy Dios. Sí, pero la tierra es también Dios, y usted es igual a la tierra. No lo exalta, sino que lo degrada al nivel de los animales. El movimiento de los derechos de los animales es una síntesis de una serie de cosas: humanismo secular, hinduismo, la nueva era, pensamiento evolutivo, todas estas cosas juntas. ¿Cuáles son las metas de aquellos que luchan por los derechos de los animales? Número 1, ellos rechazan la idea de que el hombre es esencialmente, intrínsecamente, básicamente diferente a los animales. Su meta es
liberar a los animales. No es simplemente el maltrato de animales. Y espero que todos estemos en contra del maltrato de animales. Pero ellos no quieren liberar a los animales del trato despiadado, sino que desean liberar a los animales del dominio de la humanidad. Lo que dicen es que no hay básicamente ninguna diferencia entre el hombre y el animal. ¿Cuál es el impacto de esa creencia? Amigo, el impacto es algo increíble. Permítame leer algo. Por ejemplo, nosotros decimos, debemos ser compasivos con los animales. Pero Michael Fox, un veterinario que dirige el Centro para el Respeto de la Vida y el Medio Ambiente de la Sociedad Humanitaria de los Estados Unidos, dijo, el tratamiento compasivo es simplemente sentimental, protección compasiva. Es decir, no están buscando el trato compasivo. Gary Francione, un profesor de leyes, quien litiga los casos de los derechos de los animales, dijo, no permitiría que un animal sufra aun cuando la investigación produjera una cura para el cáncer. No creo que sea moralmente permisible explotar a seres más débiles aun cuando nosotros derivamos beneficios. En un simposio con los defensores de los derechos de los animales, alguien preguntó, si un cerdo pudiera dar su vida para salvar la vida de un bebé, ¿estaría a favor? Y ellos respondieron, rotundamente no, advirtiendo severamente que los padres del bebé deberían hacerse cargo del cuidado del cerdo. Oímos mucho sobre el racismo y el sexismo. Prepárese para una nueva palabra, especismo. Si por ser un ser humano piensa que es más importante que los animales, usted es un especista. Usted dirá, todo esto es una tontería. Pero el texto fundamental de la liberación de los animales, en el cual muchos se basan, su autor, Peter Dingeris, dijo, no puede mantenerse más por nadie, sino por un fanático religioso, que el hombre es el primor especial del universo, o que los otros animales fueron creados para proveernos de alimentos, o que tenemos autoridad divina sobre ellos y permiso divino para matarlos. Michael Fox, el veterinario, dijo, no hay distinciones claras entre nosotros y los animales. Los animales se comunican, los animales tienen emociones, los animales pueden pensar. Algunos pensadores creen que el alma humana es diferente porque somos inmortales, y eso llega a ser completamente absurdo. Lo que está diciendo es, no existe ninguna diferencia entre los seres humanos y los animales. Ahora usted puede entender por qué hay algunos que quieren tratar a los animales como humanos, y por qué algunos seres humanos viven como animales. No hay diferencia. Si el hombre es el producto de la evolución, ellos están en lo correcto. Es decir, si el hombre es solo otro animal que ha surgido mediante el proceso evolutivo, la única diferencia entre el hombre y los animales es que el hombre es, probablemente, un poquito más inteligente. Por favor, veamos lo que tiene que decir la palabra de Dios. El único libro que tiene la verdad. Y aquí está la clave. En la puerta de entrada de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué dice nuestra? Porque usted tiene la Trinidad en el primer capítulo de la Biblia, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios, singular, dijo, hagamos, plural. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Luego dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En toda filosofía existe una pregunta predominante. ¿Hizo Dios al hombre? ¿O el hombre hizo a Dios? ¿Es el hombre a imagen de Dios? ¿O está Dios en la imaginación del hombre solamente?
Esa es la pregunta. ¿Hizo Dios al hombre o el hombre simplemente inventó la idea de Dios? Y toda su filosofía tenderá a irse hacia un lado o hacia el otro, según sea su posición con referencia a esta pregunta. Existen aquellos que simplemente creen que somos producto de la casualidad. Todo el universo de algún modo está aquí. Nunca tuvo un comienzo. Y si lo tuvo, de la nada salió algo. Que la nada, multiplicada por nadie, resulta en todo. Creen que la vida proviene de la generación espontánea, es decir, que de la materia inorgánica, de algún lodo verde, salió la forma más complicada de vida. De algún modo, la vida llegó simplemente a ser. Primero, de una sopa prebiológica, salió un protozoario primitivo, que simplemente significa vida original. Y en millones de años, o billones de años, compuestos por la casualidad, de algún modo ese protozoario primitivo llegó a ser un gusano. Y luego, con más millones o billones de años, ese gusano evolucionó, se transformó en un pescado, y con más millones de años y más casualidades se convirtió en un anfibio, y ese anfibio se convirtió en un reptil, y los reptiles llegaron a ser pájaros, y los pájaros llegaron a ser mamíferos, y por último los mamíferos llegaron a ser hombres. Mi amigo, a esto se le llama ciencia. En las guarderías infantiles se cuentan historias de un príncipe que era un sapo, y que cuando fue besado por una princesa, ese sapo se convirtió en un príncipe. Y a esto le llamamos un cuento para niños o un cuento de hadas. Pero en los salones de clases en colegios y universidades, cuando los sapos se convierten en príncipes, le llamamos ciencia. Y ellos creen en eso. Y dicen que si usted cree esto, está en lo correcto. No existe una diferencia básica entre el hombre y los animales, con la excepción de que el hombre es una forma de animal más evolucionado. Pero esto no es lo que la palabra de Dios dice. Génesis 1, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Observemos 3 puntos. Primero, la creación del hombre y los animales. Ambos fueron creados por Dios omnipotente, básicamente al mismo tiempo. La Biblia no enseña la evolución. Usted dice, pastor, ¿y qué de esos seres mitad simio y mitad hombres que vemos en los libros de texto y esas criaturas en los museos? Estimado amigo, eso es lo que hay en la imaginación de alguien. No son fotos o cuadros de seres reales. Por ejemplo, en un juicio que se llevó a cabo en Tennessee en el año 1925, la gente aún se está riendo de esto. William Jennings Bryan, un creyente en la palabra de Dios, debatía con Clarence Darrow, un brillante y astuto abogado, sobre la evolución. Darrow trajo a la corte una réplica de un hombre prehistórico, pinturas y demás, como evidencia de la evolución. Su nombre era el hombre de Nebraska, y según ellos tenía 1.000.000 de años. William Jennings Bryan le dijo que necesitaba más evidencias. Entonces los científicos examinaron más al hombre de Nebraska, y ¿sabe qué descubrieron? Se dieron cuenta que el señor Cook, quien descubrió al hombre de Nebraska, solo había encontrado un diente. Yo no dije dientes, dije
diente. Y de un solo diente, ellos crearon una raza entera, dibujando cuadros de cómo era esa supuesta raza. Amigo, eso no es todo. Luego encontraron el esqueleto entero. Y el esqueleto era de un cerdo común y corriente, y con el diente de un cerdo. Clarence Darrow, el brillante abogado, entró a la corte a defender una raza entera de hombres diciendo, esta es la evidencia de la evolución. Usted dirá, eso solo prueba que en ese caso particular ellos cometieron un error. Tal vez. Cuando estuve en la escuela, estudiamos en biología el hombre de Piltdown, supuestamente descubierto por Charles Dawson. Realmente él solo tenía una mandíbula con 2 molares y partes del cráneo. Lo encontró en un foso de grava en Piltdown, en Inglaterra, y se presentó este hallazgo como toda una nueva raza de hombres descrita con base a las características del cráneo. Años después, se demostró que era una farsa. En 1956, la famosa revista Selecciones publicó un artículo, La gran burla de Piltdown. La quijada era de un simio que solo tenía 50 años de edad. Alguien afiló los dientes, los descoloró con químicos y escondió la mandíbula en un foso, con la esperanza de que la descubrieran. Era una broma colosal. El punto que quiero hacer es este. Los científicos creyeron esta farsa y desarrollaron toda una raza basados en esto. Estos son solamente 2 ejemplos, pero solamente los usé para demostrar qué tan urgidos están los hombres de hacer monos de ellos mismos. Usted dirá, bien, pastor, ¿y qué de los dinosaurios? ¿No cree usted que los dinosaurios existieron? Por supuesto que creo. La Biblia habla sobre la creación de los dinosaurios. Aquí mismo, Génesis, capítulo 1, versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Cuando Dios hizo los animales, Dios creó los dinosaurios. Entonces, dirá usted, ¿por qué ya no hay más dinosaurios? Porque los dinosaurios se extinguieron. La Biblia enseña que los dinosaurios fueron creados el 6º día en conjunto con el hombre. Los hombres y los dinosaurios vivían juntos sobre la tierra. De hecho, el libro de Job describe a los dinosaurios. Job, capítulo 40, versículo 15. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. O sea, que lo hizo cuando nos hizo a nosotros. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Algunos han tratado de decir que Behemoth es un elefante. Mi amigo, ¿ha visto usted la cola de un elefante? Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. En otras palabras, es un animal grande. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Él no es más fuerte que Dios. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean.
He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando está vigilante, y horadará su nariz. Eso dice la palabra de Dios. En Glen Rose, Texas, en el cauce del río Biloxi, usted puede ver las huellas de dinosaurios y las huellas humanas adentro de esas huellas de dinosaurio. Esto prueba sin lugar a dudas que los dinosaurios y los seres humanos existían juntos, tal y como lo relata el libro de Job. Y como Génesis 1:24 nos cuenta, que Dios hizo al hombre y a los animales en el sexto día. Ambos fueron creados por Dios. No son el producto de la evolución. Espero que usted no crea en esa mitología de monos. Usted dirá, bien, pastor, ¿y qué de los dinosaurios? ¿No cree usted que los dinosaurios existieron? Por supuesto que creo. La Biblia habla sobre la creación de los dinosaurios, aquí mismo, Génesis, capítulo 1, versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Cuando Dios hizo los animales, Dios creó los dinosaurios. Entonces, dirá usted, ¿por qué ya no hay más dinosaurios? Porque los dinosaurios se extinguieron. La Biblia enseña que los dinosaurios fueron creados el sexto día en conjunto con el hombre. Los hombres y los dinosaurios vivían juntos sobre la tierra. De hecho, el libro de Job describe a los dinosaurios. Job, capítulo 40, versículo 15. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. O sea, que lo hizo cuando nos hizo a nosotros. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Algunos han tratado de decir que Behemoth es un elefante. Mi amigo, ¿ha visto usted la cola de un elefante? Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. En otras palabras, es un animal grande. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Él no es más fuerte que Dios. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando está vigilante, y horadará su nariz. Eso dice la palabra de Dios. En Glen Rose, Texas, en el cauce del río Biloxi, usted puede ver las huellas de dinosaurios y las huellas humanas adentro de esas huellas de dinosaurio. Esto prueba sin lugar a dudas que los dinosaurios y los seres humanos existían juntos, tal y como lo relata el libro de Job. Y como Génesis 1:24 nos cuenta, que Dios hizo al hombre y a los animales en el sexto día. Ambos fueron creados por Dios. No son el producto de la evolución. Espero que usted no crea en esa mitología de monos. El punto número 2. La comparación del hombre y de los animales. En muchas formas son muy similares. Por ejemplo, los hombres y los animales son similares en diseño.
Cuando estaba en la universidad tomé la clase de anatomía humana y fisiología. Una de las cosas que teníamos que hacer era seccionar un cerdo que había estado metido en formalina por algún tiempo. ¿Alguna vez ha hecho eso? Parece como que está viendo la operación de alguien. Usted mira y encuentra la estructura del sistema digestivo y todos los sistemas que tiene ese cerdo. ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque a través del estudio de ese animal y de sus sistemas, podíamos tener una idea de cómo trabajan los sistemas humanos. Pero esto no significa que porque el hombre y los animales tienen un diseño similar, que el hombre ha evolucionado de los animales. Bien, podríamos pensar también, ¿por qué no?, que los animales han evolucionado del hombre. Si usted ve una casa de un perro, luego una cabaña, después ve una elegante casa y por último una imponente mansión, todas son muy similares en algunos aspectos. Todas tienen piso, paredes y techo. ¿Diría usted que la cabaña evolucionó de la casa del perro y la elegante casa evolucionó de la cabaña? Claro que no. Pero si se lo pregunta a algún científico de hoy, le dirá que esto prueba la evolución de un edificio. Lo único que prueba es que los edificios básicamente tienen ciertas cosas en comunes. Todos los edificios tienen pisos, paredes y techos, porque estos sirven para un propósito común. Los hombres y los animales viven en el mismo medio ambiente y en muchas formas tienen similitud en el diseño y similitud en la dieta. En Génesis 1, versículos 29 y 30 leemos: Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y así fue. Los hombres y los animales tienen similitud en el diseño y similitud en la dieta, porque tenemos el mismo tipo de órganos. Tenemos estómagos, esófagos, ácidos gástricos. Por ello, podemos comer lo mismo. Por lo tanto, ¿significa esto que el hombre evolucionó de un animal? Bien, si su automóvil consume gasolina, y su motocicleta también, ¿significa que su automóvil evolucionó de la motocicleta? Por supuesto que no. Sin embargo, ambos usan el mismo combustible. A su vez tenemos similitud en la muerte. Los hombres y los animales mueren. Génesis 2:17 dice: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en Eclesiastés 3:19 leemos: Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Similitud en el diseño, similitud en la dieta y similitud en la muerte. ¿Por qué mueren los hombres y los animales? Porque toda la creación está bajo una maldición y la muerte es un hecho invariable, tanto para el hombre cuanto para los animales. Le he hablado de la creación del hombre y de los animales, de la comparación del hombre y de los animales. Ahora permítame mencionar los contrastes entre el hombre y los animales. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y los animales? ¿O acaso están en lo correcto cuando dicen que no existe diferencia intrínseca entre un hombre y un animal? Permítame mostrarle las diferencias. Número 1. El hombre anhela en su corazón conocer a Dios. Él tiene ansias de deidad. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza. Amigo, cuando Dios lo hizo, lo creó a su imagen, no a su imagen física. Dios no tiene manos, pies, ojos y orejas. Dios es un espíritu. Cuando Dios lo creó a su imagen, lo hizo a su imagen moral y espiritual. Es una imagen espiritual. El hombre creado a la imagen de Dios tiene una inclinación moral, espiritual y mental de reflejar a su Creador. Leemos en Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Su renovación tiene que ver con su conocimiento. Es una capacidad moral, mental y espiritual. Es lo que significa ser a la imagen de Dios. En Efesios 4:24 el apóstol dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verá, porque somos a la imagen de Dios, tenemos una naturaleza moral y espiritual. El hinduismo y la nueva era básicamente no tienen ninguna moral. Según ellos, si Dios es todo y todo es Dios, entonces la maldad es Dios, así como también el bien es Dios. Lo malo es Dios y lo bueno también. Por lo tanto, no existen verdaderas distinciones morales y por ello todo se permite en la nueva era, porque no existe una base espiritual ni moral. Esta es la razón por la que este movimiento es un peligro amenazador para todos nosotros. El hombre también tiene capacidad para dominar. Versículo 26 de Génesis, capítulo 1, dice, y señoree. El hombre fue hecho para gobernar sobre los animales. Salmo 8, los versículos del 6 al 8 dicen, le hiciste señorear, y está hablando del hombre. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo a las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios hizo al hombre para que tuviera dominio sobre los animales. Jesucristo demostró ese dominio cuando estuvo sobre la tierra. Él cabalgó sobre un asna no domada al entrar a Jerusalén. Me gustaría verlo hacer eso nuevamente. Jesús tenía dominio. Jesús hizo que un gallo cantara a la hora exacta que él quería que el gallo lo hiciera, después de que Pedro lo negó 3 veces. Me gustaría verlo hacer que un gallo cante, o mejor aún, que deje de cantar. Jesús tenía dominio sobre las aves del aire, sobre los peces del mar. Cuando Jesús tuvo que pagar sus impuestos, le dijo a Pedro, Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca,
hallarás un estatero, o sea, una moneda. Amigo, ¿cuántas veces ha ido usted a pescar y no ha pescado ni siquiera un resfrío? El hombre hasta cierto grado ha perdido su dominio, mas Dios le dio dominio sobre los animales. El hombre tiene algo que los animales no tienen, y los animales tienen algo que el hombre no tiene. Los animales tienen instinto. Los hombres no tienen instinto. Dios, en su misericordia, les dio instinto a los animales. Yo me asombro al ver una telaraña. Es una maravilla de la ingeniería. Amigo, una araña no puede poseer un cerebro tan grande. La colmena. La colmena es algo increíble. Es increíble lo que se lleva a cabo en una colmena. El castor. ¿Cómo construye su dique? Usted nunca verá a un castor construyendo una colmena o a las abejas construyendo diques. Todas las criaturas tienen ese instinto que Dios les dio. Dios no le dio un instinto al hombre. Dios hizo al hombre a su imagen. Dios le dio al hombre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para el hombre lo que el instinto es para los animales. Si usted pudiera quitarle el instinto a las abejas en la colmena, ¿cómo sería? Sería muy parecido a cómo es nuestro mundo hoy en día, con los hombres sin el Espíritu Santo. Lo que pasa con el mundo actualmente es que el hombre no está operando como debe. Porque el hombre tiene capacidad de dominio, pero también tiene capacidad de depravación. Los animales no la tienen. Los animales no pueden pecar porque los animales no tienen libertad de escoger. La razón por la que no tienen libertad de escoger es porque no tienen ninguna base moral, pero los hombres sí. Es triste que la moral del hombre, creado un poco menor que los ángeles, ha llegado a ser un poco menor que la de los animales. Es decir, los hombres hacen cosas que los animales no las hacen. El hombre tiene una capacidad para el pecado que los animales no la tienen. Alguien escribió sobre dos chimpancés sentados en un árbol discutiendo la evolución. Un simio le dijo al otro, al estar tan avergonzado de las violaciones, asaltos, asesinatos, drogas y todo eso, él le dijo, el hombre descendió hacia la testaruda maldición, pero hermano, él no descendió de nosotros. Y oí sobre unos chimpancés que tenían un monito recién nacido. El papá y la mamá chimpancés examinaban a su bebecito y exclamaron, «Gracias a Dios es normal». Tenía miedo de la evolución. Amigo, los hombres hacen cosas que los animales no harían. Usted no ve perversión sexual entre los animales, como existe entre los hombres.
El hombre tiene el anhelo de conocer a Dios, la capacidad de dominio, la capacidad de depravación y el interés por su destino. El hombre es la única criatura que sabe que va a morir. Los animales nunca piensan en la muerte. No dicen, debo prepararme para la eternidad. La Biblia dice concerniente al hombre que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Una encuesta demostró que el 67% de los estadounidenses creen en la vida después de la muerte. No creo que sea porque lo hayamos probado. Nosotros movemos cielo y tierra para probarlo porque lo creemos. ¿Y por qué lo creemos? Porque somos creados a la imagen del Dios omnipotente. Existe una diferencia. Las plantas tienen cuerpo, pero no tienen alma. Los animales tienen cuerpo y alma. Su alma, amigo, es su mente, sus emociones y su voluntad. Pero solo el hombre tiene espíritu. El Espíritu Santo y el espíritu humano es lo que nos hace ser lo que debemos ser. Dios le dio al hombre un espíritu. Con su cuerpo usted conoce el mundo debajo de sus pies. Con su alma usted conoce el mundo a su alrededor. Pero con su espíritu usted conoce el mundo sobre su cabeza. Dios creó al hombre con capacidad espiritual para que éste llegase a conocerle, a amarle y a servirle. Usted no es un animal. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Amigo, escúcheme cuidadosamente. Si usted no conoce a Dios y no le está sirviendo, usted no ha dado con el propósito para el cual fue creado. Y será como un pez fuera del agua y puesto en la copa de un árbol. Será un pez infeliz. Lo mismo si toma un ave y lo pone debajo del agua. Será un ave infeliz. Amigo, si usted no está sirviendo a Dios, si no le reconoce, se ha perdido de todo. ¿Y cómo puede conocer a Dios? Recibiendo a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Dios le ama. Jesucristo murió por usted. Usted no es un accidente. Usted fue creado a la imagen de Dios para su gloria y para su propósito. Amigo, ¿conoce usted a Jesucristo? ¿Es usted salvo? Es absolutamente imperativo que sin lugar a dudas usted esté seguro de que es salvo y de que si fuese a morir ahora mismo, iría al cielo. Usted sí puede saberlo. Usted puede saberlo y ser salvo ahora mismo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confiando en Él, en Jesucristo. Ore de esta manera. Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Sálvame, Señor Jesús. Mi amigo, el solo repetir estas palabras no le salvarán. Pero si las dice de corazón, con todo su ser, con fe, Jesús le dará el regalo de la vida eterna.